Estamos dando inicio a nuestro segundo capítulo de Lecciones de la Biblia y estamos desde la Universidad Adventista de Chile. Y permítanme contarles que en este nuevo año, nuestra universidad ha abierto una nueva carrera para ampliar su oferta académica, pero también satisfacer aquellas demandas laborales que nuestra sociedad está exigiendo. Esta carrera es terapia ocupacional. Para mayor información, tú puedes buscar allí en el www.unach.cl. Y permíteme entonces darte la bienvenida a Lecciones de la Biblia. Esta semana, de Jerusalén a Babilonia. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel, capítulo 1, versículo 17. La lección número 2 del material de estudio del libro de Daniel en nuestra temporada nos va a dejar claros ejemplos de cómo vivir en el tiempo final. La experiencia que vivió Daniel y sus amigos, sin duda alguna, que nos trae un gran mensaje, no solamente para contemplar al pasado, aquellos momentos de fidelidad, de integridad, de determinación, sino que son y están para nosotros para que podamos tener la misma actitud, las mismas acciones y la misma convicción. Queridos amigos, estamos dando inicio a un nuevo capítulo en esta nueva temporada de Lecciones de la Biblia y para eso tenemos invitados. Nos acompaña en este capítulo el pastor Eduardo Lara. Pastor, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto de estar con ustedes aquí, compartir con nuestros amigos la palabra de Dios y comprender su voluntad para nosotros. Gracias, pastor. Y por supuesto también Pastor Víctor Toman, que nos va a acompañar toda esta temporada. Pastor, un nuevo año, una nueva temporada, y usted va a estar ahí acompañándonos todos los capítulos. Gracias, Pastor, por estar con nosotros. Agradecido de Dios de poder compartir con los amigos y, por supuesto, estudiar la palabra de Dios. Así es. Bueno, mencionar que los tres nos toca trabajar en la parte centro-sur de nuestro país, nuestro angosto y largo país, llamado Asociación Centro-Sur, ¿no? ¿Qué regiones comprende para que nuestros amigos ahí se ubiquen un poco y conozcan nuestra geografía? Bueno, a mí me corresponde estar acá en la ciudad de Chillán, el sector de Cordillera, así que estamos contentos sirviendo al Señor en este sector. Uh-huh. Pastor, ¿en qué sectores desempeña usted su...? En la ciudad de Los Ángeles, allí en el distrito norponiente, estamos trabajando para el Señor. ¿Cuántos kilómetros está Los Ángeles de Chillán? Más o menos, unos 100 kilómetros. 100 kilómetros, más o menos. Ajá. Y bueno, aprovechar de decirle a nuestros amigos que hemos salido de los estudios de Nuevo Tiempo y estamos aquí en la Universidad Adventista de Chile. Específicamente estamos desde el templo, ¿no? Desde la iglesia de nuestra institución, así que es un gusto. Ustedes están viendo en cada introducción, queremos mostrarle cómo es nuestra universidad, cómo ustedes la pueden conocer y especialmente hacer la invitación a ser parte de vivir la experiencia UNACH a través de las carreras, ¿no es cierto? Y ser estudiante de nuestra y pueden venir casa a de estudio. visitarlo. Así Realmente es un margen maravilloso el de estar acá. Así Contacto con la naturaleza, es un ambiente propicio Así es. para los estudiantes. Cada sábado recibimos amigos en nuestra iglesia y son siempre muy, muy bienvenidos. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a pedir al Señor que nos guíe y que por supuesto pueda bendecir a nuestros amigos. Pastor Eduardo, por favor, si nos dirige en oración. Vamos a orar. Nuestro querido Dios que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Muchas gracias porque
podemos dejar estos momentos para abrir tu palabra, conocer tu voluntad y sacar las lecciones de estas historias que quedaron registradas para el crecimiento nuestro. Pedimos que el Espíritu Santo esté ahora en medio nuestro, que esté en nuestras mentes y en las mentes de los que escuchan para comprender mejor tu voluntad para nuestras vidas. Pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a abrir las Biblias ahí en Daniel, el capítulo 1. La semana pasada, en el capítulo anterior, estuvimos hablando acerca de una introducción acerca de lo que es la profecía en sí. ¿Ya? Correcto. ¿Cuál es la intención? ¿Cómo se debe interpretar? Y cuando vamos al capítulo 1 nos vamos a encontrar con la historia de Daniel y sus amigos. Pero la semana o el capítulo anterior veíamos que el personaje principal de todos los capítulos de Daniel es Cristo, es Dios actuando. ¿Con qué nos encontramos en el capítulo 1? Ya en los primeros versos, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la situación histórica que se está viviendo? Bueno, es interesante ver que Daniel nos introduce en el momento en el cual son llevados cautivos. Babilonia invade la tierra de Palestina y lleva cautivos a los príncipes hacia Babilonia. Ujú. Entonces, un momento muy especial que está viviendo el pueblo de Israel, y naturalmente aquí es donde encontramos cómo ellos son trasladados desde su tierra hacia una tierra extraña. ¿Por qué ocurre esto, pastor, siendo que el pueblo de Dios es un pueblo bendecido, protegido por Dios? ¿Cuántas batallas no fueron ganadas? Batallas en donde el factor sobrenatural jugaba un papel importante, Dios de parte del pueblo. Pero esta vez llega Nabucodonosor, sitia Jerusalén y aparentemente hay un problema acá. ¿Qué pasa con ese pueblo que fue tantas veces protegido por Dios? Sí, la verdad es que este mismo episodio uno lo puede ver en varias ocasiones, especialmente en el Antiguo Testamento, donde Dios permitía la invasión de otros pueblos. Sin embargo, Dios siempre seguía siendo el Dios de ese pueblo. Y eso creo que nos trae mucha esperanza, a pesar de que ellos estuvieron cautivos, a pesar de que se metían al templo estos invasores y sacaban las cosas sagradas, desordenaban todo el tema religioso de los israelitas, pero la mano de Dios seguía. Y ellos sabían, porque los profetas del Antiguo Testamento lo dijeron muchas veces: ustedes van a tener la protección de Dios, la bendición de Dios, siempre y cuando se mantengan observando las normas, los mandamientos, los estatutos del Señor. Y ahí el pueblo fracasó, ¿no? Qué una pena que lamentablemente cuando el pueblo se aparta de los principios de Dios, naturalmente la protección ya no está. Dios había hecho un pacto con ellos, que mientras ellos se mantuvieran en el camino, ellos observaran y guardaran los principios, los decretos, el Señor iba a estar a su lado. Pero cuando ellos se apartaban, lamentablemente, ¿cierto?, ellos tenían que sufrir ahora las consecuencias de alejarse de Dios. Y ahí podemos entender de mejor forma el verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y él los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Está diciendo que Dios está permitiendo, Dios está entregando en las manos de los babilonios al rey de Judá, ¿no? Bajo ese contexto no es que Dios esté como un titiritero forzando algo que el pueblo no quiere. Estoy pensando en el libro de Jeremías, ¿no? Jeremías dice: aquí pongo un camino de vida y un camino de muerte. Siempre el pueblo es el que tenía que elegir. Babilonia, ¿qué representa Babilonia? Aquí dice que fueron llevados los utensilios de la casa de Dios a la tierra de Sinar. La Biblia menciona que Sinar es el lugar donde estaba construida la Torre de Babel.
Siglos antes, ¿no? siglos Claro. antes había sido construida y naturalmente aquí es donde estaba el epicentro, donde estaba la confusión, porque no olvidemos que Babel viene de Babilonia, la cual significa confusión. Ujú. Y ahí hay muchas personas que están siguiendo otros dioses, hay gente que está de lleno en el paganismo y ahora lamentablemente el pueblo de Israel, cierto, estos príncipes son llevados cautivos a ese lugar, lleno de tradiciones, lleno de una cultura totalmente diferente a la que ellos habían sido criados ahí en Jerusalén. Es interesante, pastor, ver de que la verdad es cuando nosotros hablamos de Babel, estamos hablando de un proyecto que se levantó precisamente para desafiar a Dios. Entonces, eso nos trae recuerdos de ese momento y de esa actitud del pueblo. Entonces, ahora estos jóvenes, estos cautivos son llevados ahí precisamente en un lugar donde la voluntad de Dios ni los designios de Dios son tomados en cuenta, ¿verdad? Allí tenemos un rey que se creía todopoderoso y todas las cosas se hacían alrededor de él. Entonces, es interesante cómo llegan especialmente estos jóvenes de lo que vamos a comentar ahora a ese lugar adverso, a someterse a Dios, al pensamiento que nosotros tenemos que estamos supeditados a Dios y a su voluntad y a sus preceptos. Interesante que vamos a ver en toda la parte histórica cómo se va desafiando eh, a Dios mismo, ¿no? Sus propósitos. Ahora, en Jeremías capítulo 24, el profeta recibe una visión, ¿no? De una canasta con higos, higos buenos y otra canasta con higos malos, ¿no? Que de malos no se podían comer, dice la Biblia. Y, y la Biblia dice, y así miraré, dice Dios, a los transportados. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Claro, porque alguien se puede ponernos en el lugar de estos jóvenes hebreos. Ellos podrían haber dicho, ¿qué tiene Dios contra nosotros? ¿Por qué Dios permite esto? Mal que mal, Daniel y sus amigos, sus familias, eran fieles al Señor y ellos tienen que sufrir de igual manera. ¿Qué concepto ya el capítulo 1 de Daniel, en el contexto, nos debiera llevar a pensar con respecto al sufrimiento humano? ¿Es Dios ese Dios negativo, arbitrario? O cuando Dios dice, a los que son transportados, yo los veo de buena forma, yo tengo un pensamiento de bien y no de mal para vosotros. Y uno dice, bueno, pero estamos sufriendo, estamos estando siendo separados de nuestra familia. ¿Cuál es el concepto de sufrimiento que el Hijo de Dios debe tener y el concepto que debe tener de Dios también? Es interesante a la partida de esto que estos jóvenes eran conocedores de los escritos y ellos sabían que como pueblo debían ser fieles a Dios. Por lo tanto, al ver que se estaban apartando de Dios, de una u otra manera iba a venir un castigo. Pero ellos no perdían su condición de ser hijos de Dios. Ahora, el sufrimiento es una escuela en la cual las personas muchas veces tienen que pasar para poder reconocer a Dios. Y lo vamos a ver en una parte de la historia, que en realidad hay personas que tienen que sufrir para darse cuenta quién realmente es Dios. Ahora, el sufrimiento es una escuela. Muchas veces nosotros leemos que fueron desterrados con el propósito de que ellos pudieran reconocer realmente que es Dios quien está a su lado. El triunfo es de Dios. Y lamentablemente cuando nosotros nos apartamos del Señor, no hay victoria. Y el sufrimiento viene a consecuencia de apartarnos de Dios. Uno de los propósitos divinos está también ahí, cuando uno sigue la secuencia, ¿no? En el capítulo 29 de Jeremías dice, me buscarán y me hallarán, porque ahora me buscan de todo corazón. Era necesario el sufrimiento para que el pueblo reconociera, viera que si bien Dios no los abandonaba, pero en ellos debían ratificar ese pacto que habían abandonado. Pastor, yo quería aludir nuevamente al texto que usted mencionaba, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Es interesante que uno tiene que estar siempre dando algún consejo, algún consuelo a las personas que sufren. Y muchas veces yo creo que a ustedes como pastores nos están preguntando siempre, ¿cómo me hablan de un Dios de amor? ¿Cómo me hablan de un Dios al cual estamos supeditados y que controla todo y que está bien? Miren este sufrimiento, miren esta gente que muere, miren los desórdenes sociales, miren la injusticia. Entonces, pero el Hijo de Dios tiene en el fondo de su pensamiento esto que dice, esta defensa, esta apología que hace Jeremías acerca de Dios. Dios nunca va a tener algún pensamiento de mal. Ahora, como nosotros mencionábamos, Dios permite algunas cosas que pasen, porque Él sabe el fin desde el principio. Entonces, cada cristiano, cada uno de nosotros, y yo llamaría a todas las personas que escuchan ahora de alguna manera, no piense que usted porque está pasando por un problema serio, Dios lo abandonó. Dios tiene otros propósitos aún en las dificultades. Nos va a sacar adelante y tendrá propósitos de bendición para uno, para la familia. Y Dios sigue siendo un Dios de amor. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que al mirar, al haber pasado por un problema tremendo, y pasa el tiempo, miramos hacia atrás y le encontramos sentido Correcto. a ese sufrimiento, a ese dolor, hay un crecimiento, un aprendizaje, y como nosotros no conocemos el futuro, pero sí podemos conocer los propósitos divinos a través de su palabra, ese texto es importantísimo porque dice, yo conozco el propósito y el bien que ustedes esperan, pero lo conozco de antemano. Pero si ustedes quieren alcanzar o llegar a este propósito, tienen que vivir o pasar por esta experiencia. Diferente es cuando pasamos por medio del dolor, de la angustia, y eso nos desanima, abate nuestra alma, quebranta nuestra fe y terminamos tal vez incluso hasta renegando de Dios. Es por eso que el capítulo 1, que ahora en el siguiente bloque vamos a estar profundizando con la experiencia de Daniel, nos anima. Porque solo hay dos caminos, o me animo, me fortalezco en el Señor, o nos desanimamos, incluso podemos renegar de nuestra fe. Queridos amigos, nosotros vamos a hacer nuestro primer corte, usted no se separe, ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso, queridos amigos, agradeciendo por supuesto la fiel compañía y sintonía que ustedes semana tras semana están realizando ahí a través de Canal Nuevo Tiempo, nuestras redes sociales, las plataformas digitales. Así que gracias también por los comentarios, estamos orando por ustedes y qué importante, ¿no? Estamos en un nuevo año 2020, y sin duda alguna es una oportunidad para tomar decisiones, para orar más aún, ¿no? Por todas las cosas que están aconteciendo, por la temática, ¿no? Que necesitamos cada día más ser fieles a nuestro Señor. Así que estamos contentos de que nuestros amigos semana tras semana nos acompañen. Y por supuesto usted puede profundizar más acerca de este libro de Daniel a través de nuestro curso de Biblia Fácil que estamos ofreciendo gratuitamente a cada uno de nuestros amigos que nos están viendo acá en Canal Nuevo Tiempo. Así es. Después en el último bloque, ahí van a aparecer todos los números telefónicos de los países, correo electrónico para que nuestros hermanos puedan, nuestros amigos, tener ahí este material. Así si alguien desea buscar un lugar donde pueda ir a buscar el curso, ¿qué puede hacer? En una iglesia adventista, ¿no? Una iglesia adventista el séptimo día, a través de la página www.encuentrounaiglesias.org. Ahí entonces puede buscar la iglesia adventista más cercana. Y dicho de paso, todos los días sábados en la mañana, ¿no? Nuestros amigos, nuestros hermanos, en cada iglesia adventista, en la mañana, estamos viviendo lecciones de la Biblia entre amigos, ¿no? La misma temática, todas las iglesias del séptimo día, adventista el séptimo día, en todo el mundo, se reúnen en la mañana a estudiar lo mismo que nosotros estamos estudiando.
Correcto, pastor. Ahora en enero estamos empezando el año, usted mencionaba, un buen objetivo, ¿verdad? Un buen proyecto es estudiar más la Biblia. Y nosotros estamos en eso, estamos tratando de ver todas estas enseñanzas que quedaron escritas para nosotros y nuestros amigos que aprovechen el tiempo, se proyecten. Algunos hacen el año bíblico, Ajá. ¿verdad? Se programan y todo el año, en un año estudian la Biblia. Es bueno, por eso esto incentiva, también es una motivación para ellos, para proyectarse este año, leer la Biblia, leer Así más es. la Biblia. Así es. Vamos entonces ahí a partir del verso 3 y 4. La pregunta es, ¿qué características, qué tenían de especial Daniel y sus amigos? ¿Por qué el rey Nabucodonosor llevaba cautivo a cierto grupo de personas? No eran a todos. Sí, dice la palabra de Dios que el rey buscaba a jóvenes sin tacha, hermosos, inteligentes, de la nobleza, príncipes, los cuales eran llevados cautivos a Babilonia y educados para que puedan servir al rey. Por lo tanto, no era cualquier persona, sino que ellos buscaban gente con el propósito de que después llegaran a servirle. Tenían que ser apuestos también. Sí, Tal vez a nosotros no nos hubiesen llevado, pastor, nos hubiesen dejado difícil. ahí. Claro, Eh, en medio de un sitio, tal vez ellos se dejaban guiar por las apariencias, pero de alguna forma Dios tenía que hacerlos destacar, ¿no? Pero esta estrategia babilónica, uno dice cautivos, y piensa en los asirios en el 722 a.C., que fueron muy cruentos. Pero acá vemos que el trato Era diferente. es diferente. Dice que eran para, al final del versículo 4, para estar en el palacio del rey y que se les enseñase, se les daba buena comida, alguien podría decir, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta estrategia de Babilonia? yo creo que los reyes, tal como mencionaba el pastor acá, ellos buscaban gente de élite y varios, los reyes, ¿verdad? En ese tiempo buscaban las mejores personas allí para que estuviesen en la presencia del rey, como dice, enseñarle todas las letras, toda la filosofía del reino. Y yo creo que potenciar cuando viene alguien, ustedes saben, en nuestros países ahora, aquí en Chile, siempre se nos miró como el último país allá que estamos acá al lado del Pacífico, es difícil llegar, está la cordillera para venir, pero ahora vemos que el tema de la inmigración también nos toca a nosotros. Y es interesante cómo refuerza la idiosincrasia, la economía, gente que venga de otro lado. Ahora aquí había una fijación, los reyes decían, bueno, selecciónenme los mejores para estar. Y ahí están nuestros amigos, ¿cierto? Daniel y sus amigos, que fueron seleccionados por inteligentes, por sabios, de buen aspecto, también tenían varias cosas positivas. Y lo interesante de esto es que el rey los llevaba cerca de él con un propósito bien definido, que ellos pudieran asimilar la cultura babilónica. Les enseñaban sus tradiciones, les enseñaban su lenguaje, que en ese tiempo se desarrollaba, de tal manera de que hasta los nombres les cambiaban, para que ellos perdieran su identidad y ahora se sintieran 100% babilónicos. Y eso de una otra manera les daba una garantía de lealtad. Pero nosotros vemos a través de la historia que con estos jóvenes, con Daniel, no les resultó, porque ellos eran firmes en su fe al Señor. Tenemos al menos 3 problemas que enfrenta Daniel y sus amigos. El primero de ellos, dice el verso 4, al final, les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. El otro problema era, se les señaló que comieran de la provisión de la comida del rey y el vino que él bebía. Y la tercera, a estos el jefe de los eunucos
puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, y a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Mientras leía estaba pensando en Deuteronomio capítulo 6 del 4 en adelante. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y estas palabras, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy, las repetirás a tus hijos. Es decir, esta orden llamada la Shema, este sentido de pertenencia, soy parte, soy el pueblo escogido de Dios, esta identificación con el pacto de Dios, que viene motivado por el amor a Dios, ¿no? Esta repetición que se hacía de mañana, de tarde, se ve con un tremendo choque. Jóvenes, 4 jóvenes hebreos entre 17 y 20 años, se calcula, ellos están solos, están siendo agasajados, están en una opulencia en medio de mucho oro, de comidas que tal vez nunca habían probado, y es puesta ante estos 3 problemas conocimientos nuevos, ¿ya? Conocimientos astronómicos, de arquitectura. Era un mundo, una cultura para ellos realmente Diferente. chocante, impresionante y diferente. Se ven con ese tema, con la cultura, con las letras, con el pensamiento, con la filosofía diferente a la de ellos, con un estilo de vida, con una alimentación diferente. Y por último, lo que usted decía, ¿no? Los nombres. Daniel significa Dios es mi juez, Ananías, Dios es mi ayudador, Dios tendrá misericordia de mí, y Misael como Dios. ¿Quién es como Dios? En otras palabras, es como un llamado a actuar como Dios actuaría en nuestro lugar. Babilonia no era simplemente, cuando lo leemos, ser llevados a otro lugar. La historia nos dice inclusive que cuando ellos tenían que aprender la lengua caldea, esas eran puras historias mitológicas, las cuales de una u otra manera les enseñaban las doctrinas y creencias que tenían los babilonios. Por lo tanto, ellos al aprender la lengua estaban asimilando un montón de tradiciones y cultura, y ahí es donde ellos esperaban que ellos fueran transformados a la cultura babilónica. Ahora, nosotros estamos en un mundo no tan ajeno o diferente a Babilonia, o alguien podría decir peor que la antigua Babilonia. Y Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Cómo podemos interpretar las palabras de Jesús y aplicando cómo estos jóvenes fueron bombardeados, cómo fueron tal vez engatusados por el enemigo y a pesar de eso fueron fieles? ¿Cómo para nosotros esas palabras de Jesús recobran un sentido especial? Correcto. Yo creo que ahí en estos 3 temas que ellos tenían allí que eran adversos, la comida, el adquirir conocimientos nuevos y específicos ahí de Babilonia y el cambiarse los nombres, por lo menos en 2 de ellas ellos podían hacer algo. El tema de la comida, porque ellos después decidieron y hicieron una prueba allí, pero el tema, pastor, del conocimiento, yo creo que es bueno que comentemos nosotros por un par de minutos qué pasa con los cristianos que tienen que estar, porque esto también es una pregunta recurrente para pastores, para consejeros cristianos. ¿Qué pasa cuando un joven cristiano que tiene su base y su fundamento en la palabra de Dios tiene que aprender las filosofías, tiene que aprender el conocimiento humano, el conocimiento de nuestra sociedad actual, que a veces es diametralmente opuesto a la palabra de Dios? Y tiene que rendirlos en exámenes de la universidad, ¿verdad? ¿Qué hacer? Algunos son radicales y dicen, no, sabe que yo no. Algunos he escuchado, algunos cristianos por allí dicen, sabe que yo no ponía eso, ¿cierto? Si el profesor me estaba preguntando eso, yo ponía lo que dice la Biblia y no. ¿Qué pensamos de eso? ¿Qué podríamos decir a esos jóvenes, acordándonos, viendo en el contexto de esto, qué hicieron estos jóvenes? Y acordándonos de lo que Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, y pueden ser ustedes una bendición todavía, pueden ser sal y luz del mundo. Porque llega un momento cuando, lo vamos a ver en el próximo capítulo,
A Daniel se le consideraba el jefe de los adivinos, los sabios, ¿no? En donde su sabiduría estaba depositada en Dios, pero estaba en un contexto en donde los otros magos sabios depositaban todas sus técnicas en supersticiones, en ídolos o dioses paganos, y Daniel no se abstraía de aquello, estaba en medio, incluso era el jefe de aquello, pero no transgredía sus principios con esas prácticas. Creo que el límite o la línea es bien delgada, es bien tal vez riesgosa, pero es allí, en ese contexto, cuando el Hijo de Dios debe destacar, ¿no? Ya vamos a ver en el último bloque cuál fue el resultado de cuando el Hijo de Dios es fiel, es decir, adquiere el conocimiento, pero no es un conocimiento que va a modificar su estilo de vida, su filosofía, su pensamiento, su cultura bíblica, sino que lo adquiere para saber en qué se está desenvolviendo, pero no viene a reemplazar, porque muchas veces el conocimiento es como un vaso de agua, ¿no? Si yo quiero llenar el vaso de agua con cultura babilónica, tengo que vaciar esto. Entonces, el que ellos adquirieran ese conocimiento no significaba que tenían que vaciarse y olvidar todo lo que habíamos mencionado que aprendieron en la Biblia. Correcto. Ahora, es interesante ver de que esto es posible hacerlo. Es posible hacerlo. Estos jóvenes lo lograron y fueron superiores a todos los demás después de que pasó el tiempo y cuando fueron evaluados por el rey. Ellos los superaron en conocimiento a los demás. Y estamos hablando de conocimiento babilónico. Ahora, nuestros jóvenes, yo estaba pensando en la carrera, por ejemplo, de filosofía, ¿verdad? Cuando estudian a Immanuel Kant, que él dice, mira, nadie tiene que ponerte a ti el pensamiento, nadie puede ponerte reglas a ti, tú eres tu propio juez. ¿Cierto? Tú decides, ¿cierto? Tú decides lo que vas a hacer, lo que vas a pensar, cómo vas a actuar. En cambio, un joven cristiano dice, no, el guiador de mi vida, el que guía mis pasos es Dios, los principios están allí. Entonces, yo creo que el Señor Jesús dejó bien claro, nosotros estamos inmersos en este mundo, los que en el estudio, en el trabajo, en toda actividad, pero seguimos siendo, estar tan fuerte tomado de la mano de Dios, estar tan impregnados de la voluntad de Dios y de que somos hijos de Él, que estas otras cosas, aunque las aprendamos, aunque tengamos que estar en ese medio, no dejamos de ser hijos de Dios y fieles a Él. Probablemente habían alimentos inmundos. Pero si Daniel hubiese dicho, aparten el cerdo, aparten este tipo de carne, aparten esto, hay frutas, hay verduras, están los alimentos que sí son aptos para comerlos. ¿Por qué Daniel tiene esta determinación tan tajante? Bueno, la Biblia nos menciona y la historia nos corrobora de que al comer de la comida del rey, antes de llevarle la comida al rey, todo era consagrado a sus dioses. Eran ofrendas a sus dioses. Y de esa ofrenda preparaban la comida. Por lo tanto, Daniel y sus amigos sabían de que ese alimento eran en primer lugar ofrecidos a los ídolos. Y eso tiene algo que ver con el conflicto mayor, macro. Vamos a mantener allí, vamos a ver qué significaba ser fiel en la comida. No es simplemente por el cuidado del cuerpo o por querer ser mejor que los otros. Tiene que ver también con el trasfondo. Así que amigos, nosotros vamos a hacer nuestro corte y usted no se separe, ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia.
La Biblia dice que comenzó la cuenta regresiva para que este mundo se acabe. Muchos han tomado esta verdad para profetizar el día que se destruirá la tierra. Por ejemplo, la teoría que se basa en el calendario maya predijo que el 21 de diciembre de 2012 este mundo dejaría de existir. Pero ya estamos en el 2020 y no ha pasado nada. ¿Cuándo realmente se acabará el mundo? ¿Cómo se destruirá la tierra? Estas y otras preguntas podrás responder con esta revista de estudio llamada Profecías de Daniel. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Y ya de regreso habíamos dejado pendiente esta pregunta, este desafío, ¿no? Con cuánta determinación Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No solamente en obediencia a aquellos principios y mandatos que Dios había dejado en su palabra, especialmente en Levítico capítulo 11, sino que, pastor, usted nos mencionaba que había un trasfondo. Aquí había un tema cúltico, ceremonioso, que los alimentos eran llevados primero a ser sacrificados a los ídolos y porciones de ellos eran después llevadas a la mesa del rey. Daniel no deseaba ser partícipe de aquello, obviamente. Porque ¿qué significaba eso de fondo? Había un tema también de lealtad. Los que participaban de la comida del rey eran leales al rey. Se entendía que estaban muy cercanos a él. Entonces participar de la comida era algo muy especial. Ahora, imagínense nosotros participar de la comida del presidente, que no sería un privilegio para nosotros. Nosotros haríamos al lado, sí, seguramente lo que no está correcto. Pero es interesante acá pensar en el verso 8, cuando dice, Daniel propuso en su corazón. Es decir, Daniel especialmente, imagino estos jóvenes también, ellos antes de ir ya tenían una decisión. Un autor, me acuerdo que hablaba de este tema y le hablaba a los jóvenes y le decía, mira, si tú quieres hacer las cosas bien, si tú quieres hacer las cosas bien con tu polola, cuando tú estás solo con ella o a salir a cualquier, tú tienes que haberlo decidido antes. No en el momento de la tentación. No en el momento, porque el momento te lleva y tú vas a cometer errores y vas a tomar una decisión que con la cabeza fría no lo harías. Entonces, aquí es muy interesante lo que presenta la palabra de Dios acerca de Daniel, porque él lo tenía claro antes. Yo voy a hacer así, propuso en su corazón y oró seguramente a Dios diciéndole, Señor, ayúdame en esto, yo voy a hacer las cosas bien. Ya lo tengo decidido. Y en el verso siguiente dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. No era porque era simpático solamente, ¿no? Porque era agradable, sino porque esta determinación previa. Yo siempre lo comparo y digo, ¿no? Cuando un alumno en una universidad secular, un joven cristiano, un joven adventista, no tiene que esperar en el mes de junio, en nuestro caso, de acuerdo a los semestres, cuando llegan la época de los exámenes importantes, decir yo no doy exámenes en sábado, sino que es el momento cuando se matricula, ¿no? No esperar que llegue el momento, sino identificarse como a una persona de convicción, de principio, desde el primer momento. Y vemos acá que la prueba viene en el primer momento, el primer capítulo, pero cuán importante, y es lo que no dice la Biblia, el trabajo de los padres, el trabajo de la comunidad, del pueblo en sí, que nos permite en el momento de la prueba tomar decisiones correctas, pero no son decisiones instantáneas del momento, ¿no? Hubo una prueba. ¿De qué se trató? Daniel entra en gracia y hace un pedido. Nosotros queremos hacer esto. ¿En qué consistió ahí el desafío? Bueno, el desafío que Daniel o sea, yo quisiera, recapitular un aspecto importante, y es caer en gracia. Yo creo que es algo tan trascendente el hecho de poder tener en su forma de vida el caer bien a las personas. No cualquiera tiene ese. Yo creo que es un don que Dios
también puede dar. Caer en gracia en las personas, ver que las personas tienen buena voluntad. Yo creo que Daniel, con sus actitudes, con su comportamiento, iba sembrando que al momento de hacer la petición se le concedió. Y ahora él desea no contaminarse, obviamente, porque ya vimos el trasfondo de aquello. Pero aquí él desea solicitar que se le dé legumbres, agua, verduras, frutas. Por 10 días, ¿ah? Por 10 días. Por 10 días. Poco tiempo. Interesante, ¿eh? Sí. Es como atrevida la decisión, es la petición. Solamente 10 días. ¿Habrá algún tema científico, algo así? ¿En 10 días puede haber algo ahí? Yo creo que hay cambios indudablemente, ¿no? En el semblante, algunos expertos dicen en la piel, ¿no? Ellos estaban consumiendo la dieta y pidieron la dieta original que Dios da ahí en el Génesis. Claro. Pero también hay un aspecto sobrenatural, sin duda Correcto. alguna. Obviamente. Correcto. Dios estaba con Está él. está la fe en medio, ¿cierto? Él confía en su Dios y él propuso 10 días, no sé por qué razón, pero la respuesta vino de Dios, positiva para él. El verso 18 dice, pasados pues los días al final de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que habían en todo su reino. 10 veces Correcto. mejores. Entonces, creo que hay una virtud en la alimentación, pero también está el poder de Dios Correcto. que se ve reflejado, manifestado a través de sus hijos que están, primero, dispuestos a tomar decisiones de fe, decisiones de fidelidad, pero también están dispuestos a asumir un estilo de vida de acuerdo a los principios de Dios, en desmedro de lo que el enemigo ofrece. El testimonio, qué importante el poder en su vida testificar que lo que están haciendo está tomado de la mano de Dios. Más adelante vamos a ver también que si bien ellos son encontrados 10 veces más sabios, no es simplemente por comer legumbre o tomar agua. Detrás vienen de una cultura en donde la palabra de Dios ellos la escuchaban diariamente, la repetían, incluso después desarrollan esto de aprendérsela de memoria, ¿no? Todo el Antiguo Testamento o la Torá hasta el momento conocido. Entonces, cuán importante es ser mejores y para qué vamos a pedirle a Dios ser mejores. Nosotros que ya tenemos una edad más avanzada, ¿cierto? Uno se alegra mucho de ver jóvenes cristianos con talentos. Hoy día ustedes saben que el conocimiento está mucho más a la mano. El conocimiento, si tú andas con tu celular, ahí está todo. Un buen celular te tiene todo ahí. Antes uno tenía en nuestro tiempo ir a la biblioteca cuando nos daban las tareas para ir a buscar en alguna enciclopedia de hojas medias amarillas, y ahí uno buscaba los datos que ya estaban añejos, esos datos no eran actualizados. Pero aquí encontramos a jóvenes bendecidos por Dios. Los estudios demuestran que nosotros usamos muy poco nuestro cerebro, ¿verdad? Los más capaces han usado entre el 8 o 10% de la capacidad que puede tener nuestra mente, nuestro cerebro. Pero Dios bendice a aquellos jóvenes que se dedican a estudiar, que lo que hacen ellos lo saben bien. Yo me alegro mucho de ver jóvenes que se preparan, les va bien en la universidad, saben música, se dedican a algún deporte y hacen alguna otra cosa. Y el mundo los mira, la gente los aprecia afuera. Y cuando saben ellos, ¿verdad?, de que no es solamente que se dedicaron, que son memoriones, no, saben ellos que tienen un estilo de vida, que fueron criados según la voluntad de Dios, que tienen padres cristianos. Entonces eso
causa mella, ¿verdad?, en la vida de las personas de afuera. Así que yo animaría a los jóvenes cristianos que, como dicen ellos, que se la jueguen por el cristianismo, que se la jueguen por ser fieles. Y Dios bendijo a estos jóvenes porque tenían esa impronta en su vida. Existen conceptos hoy en día como inteligencia emocional o habilidades sociales que son muy, muy importantes y este último tiempo han tenido una trascendencia. Para nosotros es sabiduría. Aquí vemos a un joven, sus amigos, que son sabios, pero que esta sabiduría viene de antemano por un estilo de vida que se ve probado cuando llegan a Babilonia. Pero el verso 17 da el origen y la razón y le da un propósito. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento o sabiduría en toda visión y sueño. Una habilidad o capacidad para ser inteligente, para enfrentar desafíos, pero también para entender aquellos propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Aquí en todo el libro de Daniel, el trasfondo y la médula del libro de Daniel es poner la soberanía de Dios. Dios soberano sobre los acontecimientos alrededor, Dios soberano sobre la vida de sus hijos. Entonces, el adorar a Dios, el buscar a Dios, el estar supeditados a Dios es una bendición. Hoy día esa idea es despreciada por muchas personas y le dan énfasis al conocimiento humano o a las filosofías o a las ideologías humanas, dejando de lado a Dios. Entonces, aquí nos demuestran estos jóvenes que es un privilegio estar supeditados a Dios. Y decir, Dios es mi guía, Dios es mi consejero, Dios finalmente es mi salvador. Entonces, eso abre puertas, abre camino, abre mentes de otras personas. Entonces, este es un ejemplo icónico aquí, ¿verdad?, de estos jóvenes. Hay un detalle muy especial que tal vez pasa desapercibido, que si bien el capítulo 1 termina con este resultado maravilloso, es como un capítulo victorioso, pero no descuidemos el sentir que ellos tal vez tenían, el recordar que el templo estaba destruido, que tal vez parte de la familia quedó en Jerusalén, desparramados o incluso muertos. Sin necesidad de mencionar el aspecto patriótico y todo, pero fíjense que el verso 21 dice, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Es decir, se muestra cómo fue la llegada a Babilonia, cómo fue el cautiverio. Pero en un solo texto se menciona, a pesar de que fue escrito después de los sucesos, se menciona de que Daniel tenía un propósito. Que si bien Jeremías 25 habla de 70 años de cautiverio, dice que esto iba a tener un principio y iba a tener un final. E implícitamente dice que si Dios estuvo con ellos en ese momento cuando determinaron ser fieles, si seguían de la misma manera, miren, solamente un versículo dice, es lo que no dice el texto, no es lo que uno puede inferir perfectamente. Correcto. Que si seguían siendo de la misma manera, hasta el rey Ciro, Dios iba a estar con ellos y después todos los propósitos del retorno a Jerusalén y todo aquello, ¿no? Correcto. Ellos estaban siendo una punta de lanza para lo que iba a venir a continuación. Así es. Decíamos al comienzo entonces cuán importante es mirar nuestra vida ahora, aquellas luchas, dificultades, entendiendo que Dios tiene un propósito, que Dios siempre tiene pensamientos para bien para nosotros a pesar de la adversidad, para fortalecer nuestra fe, para tomar decisiones correctas, para, a pesar de la presión social, cultural que podamos estar viviendo, levantar esa bandera de Dios y ser fieles al Señor. Yo creo que, Pastor, el Señor tiene una invitación especial para cerrar el capítulo de hoy, especialmente para nuestros amigos. Por supuesto. Apreciado amigo, que estás viendo Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, quiero decirte que aquí en la palabra de Dios encontramos la esperanza.
Aquí hay un desafío para, así como lo hizo este joven Daniel y sus amigos, de proponer en su corazón ser fiel a Dios. Y tú también hoy día puedes tomar esa decisión de proponerte en tu corazón ser fiel al Señor. Hemos mencionado la importancia de al comenzar este año leer más la palabra de Dios, de poder enriquecernos conociendo a Dios. Y vemos también que estos jóvenes decidieron ser fieles, no contaminarse y permanecer, como se ha mencionado hasta el final. Es por eso que ese mismo Dios que los estuvo acompañando, ese mismo Dios que estuvo con ellos a su lado, también desea hoy estar contigo. Yo te invito para que puedas tomar esa decisión hoy día de colocar a Dios en primer lugar, que puedas acercarte a Él, tomarte de su mano y saber que con Cristo eres más que vencedor, de saber que junto a Dios puedes tú también lograr ese triunfo que el Señor tiene para aquellos que le aman. Que Dios te bendiga, que el Señor te acompañe, que puedas tú también ser una luz en medio de tu familia, en medio de tus compañeros, y saber que Dios puede hacerte, así como lo hizo con estos jóvenes, 10 veces mejor, si tú estás dispuesto a aceptar la voluntad del Señor. Que Dios te bendiga, el Señor te acompañe y puedas hoy tomar esa decisión en tu corazón. Vamos a orar entonces Por por supuesto esta que sí. hermosa decisión que se nos brinda y poder aceptar este desafío por gracia de nuestro Señor. Vamos a orar. Eterno Padre que estás en los cielos, al cerrar este estudio del capítulo número 1, queremos darte las gracias porque a través de esta historia podemos conocerte más y saber que tú eres un Dios soberano y saber que tienes el poder para poder estar con cada persona, con cada joven, señorita, con cada aquella persona que tome la decisión de colocar a Cristo en su corazón, colocarlo en primer lugar. Y te ruego, Señor, que tú puedas bendecir cada hogar que hoy está decidiendo abrir tu palabra, decidiendo estudiar, decidiendo acercarse a ti y de esa manera, Señor, recibir las bendiciones que tienes prometidas para aquellos que te aman. Te ruego, Señor, que usted nos bendiga, también pueda seguir acompañándonos durante todo el tiempo que usted esté en nuestro medio. Gracias por tus cuidados y bendiciones. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Eduardo Lara, por habernos acompañado en este capítulo y aprovechamos de extender la invitación para que nos acompañe la próxima semana, en el Muy próximo bien, capítulo. Con todo gusto. Ahí Gracias, vamos a estar. Pastor Estamos. Víctor, muchas gracias también y también nos vemos en el próximo capítulo. Sí, estamos agradecidos de Dios y por supuesto feliz de poder compartir con estos pastores y con nuestros amigos que Así están, cierto, viendo Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Así es, Canal de Esperanza. Y amigos, por supuesto, muchas gracias a cada uno de ustedes. Usted siga en compañía de Nuevo Tiempo y nosotros nos encontramos en un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.